voy a empezar a grabar la sesión correspondiente a Fundamentos de Ingeniería de Petróleo y Gas. Debido a que no hay presencia de estudiantes, voy a dejar el video grabado para que lo puedan observar en otro momento. También voy a juntar una actividad que deben realizar para entregar. Entonces voy a guardar lo correspondiente al día de hoy. Va a ser completación de pozos correspondiente al tópico que hoy correspondía para Fundamentos de Ingeniería de Petróleo y Gas. Listo, entonces vamos a iniciar básicamente conociendo lo que es un revestimiento de pozo, cómo es la completación de un pozo típico. Entonces vamos a iniciar diciendo que un pozo debe ser completado mediante una serie de tuberías que van a ir insertadas dentro del hoyo que se ha perforado, y es una operación secuencial. Primero colocamos la tubería conductora de 20 pulgadas, puede estar comprendida alrededor de los 50 pies. Estos son datos, no son exactos, puede ser un alrededor o un por esa profundidad, no necesariamente es una receta de cocina, pero es básicamente para que tengan una idea de cómo es la completación de un pozo. Entonces tenemos tubería conductora de 20 pulgadas, luego se va reduciendo el hoyo y colocamos una tubería de revestimiento de 13,3 de pulgada a 800 pies. Esta va a ser una tubería que vamos a llamar tubería de revestimiento superficial. Luego vamos disminuyendo el diámetro del hoyo para colocar la tubería de revestimiento intermedia, que va a estar que va a tener un diámetro de 9,5 y una profundidad de 4.200 pies. Y posteriormente vamos a tener una tubería de producción, que va a estar situada, de revestimiento de producción, perdón, que va a estar situada a 7.600 pies aproximadamente, si es el objetivo del pozo es esa profundidad. Entonces ahí disminuye aún más el diámetro a 7 pulgadas. También podemos poner una liner o una tubería de producción que estaría colgada de la tubería del revestimiento de producción, y los diámetros oscilan entre 4,5 pulgadas, 3 pulgadas, dependiendo de 5 pulgadas, dependiendo del requerimiento que tenga nuestra completación. Entonces vamos a tener varios tipos de completación para justamente hacer la conexión del pozo con el yacimiento. Entonces aquí vemos dos tipos de completación. El lado izquierdo ven el hueco completación a hueco abierto, donde vamos a tener el colgador que yo les decía que era el liner de producción que iba a estar justamente colgado de la tubería de revestimiento de producción, y básicamente no va a ir cementado, sino que va a ir justamente dentro del hoyo. El hoyo va a estar expuesto, no va a tener cemento, va a estar expuesto a la formación. Es ranurado porque obviamente al no estar cementado vamos a tener producción de algún tipo de partículas que vengan de la formación, del arenamiento, un tamaño de arena que el liner ranurado lo que va a hacer es tratar de filtrar para que no pase esa cantidad de sedimentos hacia adentro de mi completación. También tenemos en este lado izquierdo, derecho, como ustedes pueden ver, en este caso sí está cementado hasta el fondo, todo el hoyo está cementado, y tenemos el revestimiento hasta el fondo de
bueno, hacia el fondo de las perforaciones, pero un poquito más se dejó un espacio justamente para lo que sería la parte de cementación. ¿Por qué? Porque tenemos un acuífero que se nos puede venir a las perforaciones y lo recomendable en este caso es que el hoyo no esté expuesto como está en el lado izquierdo, sino que esté cementado y que haya una entrada limitada. La entrada limitada la hace justamente el cañoneo. La arquitectura, entonces, como podrán ver, es una serie de tuberías que va a estar cementada. Justamente hay que evidenciar que cada formación va a tener una característica en específico y esa característica en específico nos hace asegurarnos de que esa completación no va a estar expuesta ni va a estar con algún tipo de líquidos que puedan contaminar lo que serían las aguas que van a estar superficiales, y el sentido es que protejamos lo que sería la integridad de toda la completación. Entonces podemos tener pozos verticales y podemos tener pozos horizontales, direccionales, de alto ángulo. También este tipo de pozos va a estar completado, entonces le vamos a colocar un mecanismo de levantamiento artificial que nos va a ayudar a que los fluidos sean producidos desde el subsuelo hasta la superficie. Vamos a tener bombeo mecánico, que es el famoso balancín, el que todo el mundo conoce. El bombeo hidráulico, que es básicamente por acción de bomba que va a estar manejada hidráulicamente, va a permitir el paso de los fluidos hacia superficie. Cavidad progresiva, que es este tipo de elementos donde vamos a tener como un desplazamiento tipo tornillo y donde el crudo va a ir ascendiendo por cada etapa de esos tornillos que estén dentro de la completación. Y el bombeo electrosumergible, que no es más que un rotor con etapas, donde cada etapa va a tener como una especie de mini turbina que va a ayudar al fluido a ascender en cada una de las etapas que esté diseñado. Tenemos también un tipo de completación con revestidor cañoneado. Vean que se introduce el revestidor, se cementa y luego se cañonea. Se cañonea el revestidor y el cemento. Entonces, una de las pautas de diseño es evitar que ese cemento invada mucho en la formación, porque la idea es que el cañoneo atraviese lo que será la tubería y atraviese lo que sería la capa de cemento que adhiere esa tubería a la formación. Tenemos varias técnicas de cañoneo, un cañón accionado por guaya, que es básicamente trabajo de guaya, es bajar este elemento dentro del cabezal, pero va a estar sujetado a la superficie mediante una guaya que soporte los esfuerzos al que va a estar sometido este equipo. Y un cañón bajado con tubería, que es básicamente sacar completación, meter una completación donde tenemos ya este cañón acoplado con el sistema de tubería que voy a bajar. Entonces, la idea de que haya una conexión pozo-yacimiento es que ese disparo me asegure que yo alcance la zona donde va a estar mi hidrocarburo almacenado, pero me logre crear como una autopista desde esos poros hasta mi pozo cañoneado o mi completación de pozo. Entonces hay que asegurarse entonces que el cañoneo logre traspasar lo que serían las capas de la tubería, el cemento, y logre penetrar un poco más dentro de la formación para lograr exitosamente la conexión del pozo con el yacimiento. Vean la disposición de los cañones, va a estar dispuesto en forma angular y ellos van a apuntar hacia una dirección en específico. Esta es la completación típica de un yacimiento, ya colocándole su cabezal de producción en superficie. Entonces vean que cuando yo les mencionaba el trabajo de guaya es porque uno abre una de estas válvulas e introduce el equipo dentro de la completación. Entonces tenemos lo que sería el cañoneo,
que ahora van a ser las perforaciones, la empacadura que me va justamente a sostener lo que es la tubería de producción. El revestidor de superficie, los revestidores que habíamos mencionado, junto con el cabezal de producción y una línea que va a ser la línea que va a producir justamente el crudo que va a estar allí debajo en el subsuelo. Entonces, para ello vamos a tener otros tipos de completaciones. Ya mencionamos el hueco abierto, donde va a estar nuestra completación expuesta a la formación sin ningún tipo de malla, sin ningún tipo de elemento que sostenga, básicamente porque la formación debe ser consolidada. Cuando es consolidada no se me viene por efecto de arenamiento, no se me viene el pozo o no se me vienen los sedimentos hacia el pozo, hacia el fondo del pozo. Tenemos el hueco abierto con liner ranurado, que ya lo habíamos comentado. Básicamente el liner se coloca justamente si hay filtración de sedimentos que haga como una especie de filtrado y no permita el paso de esos sedimentos hacia mi completación. Tenemos otro tipo de filtro, ya no solamente es el liner ranurado, sino que además colocamos otros sedimentos que hagan las veces de filtrado. Entonces tengo un filtro que lo voy a llamar empaque con grava, que es justamente como arena, pero una arena con distinto tamaño, con distinto diámetro. Ese diámetro va a estar, va a prohibir que los sedimentos que vienen de la formación pasen hacia mi liner. Y el liner igualmente va a tener un filtro que va a ser las ranuras que también van a prohibir el paso de los sedimentos. Entonces yo puedo tener este tipo de completación con liner ranurado y empaque con grava. Eso es para asegurarme que los sedimentos que vienen justamente de la formación no entren dentro de mi completación. También puedo ampliar el hoyo si necesito un mayor filtrado. Yo puedo ampliar el hoyo para permitir mayor empaque con grava y así causar mayor efecto de filtrado. Entonces ya la arena no va a tener un espesor de empaque, sino va a tener un gran espesor de empaque, lo que va a facilitar un poco el proceso de filtrado. Tenemos la completación sencilla mediante el revestimiento cañoneado en un solo intervalo. Esto es cuando tenemos solamente una formación, no tenemos problema de doble completación, sino que solamente tenemos un solo objetivo, que es una formación productora. Hola, profe, buenas noches, qué pena interrumpirla. Hola, ¿cómo estás, Irina? Bien, profe, qué pena, es que imagínate que me metí a otro link que tú me has enviado. Ajá. Y estaba ahí conectada y no aparecía en ello, no, menos mal que el celular me avisó y me conecté por el celular porque por el computador no sé, no me aparece. Dice que no ha llegado nada de la reunión, ¿Qué no sé qué cosa? pasa. Todo raro. Yo estaba grabando la clase para que la vieras, para ir adelantando. Muchas gracias, profe. De todas Ya formas va a quedar grabada. Yo estaba aquí hablando porque ya se la voy a dejar grabada para que Irene la tenga allí grabada. Gracias. Bueno, entonces voy a seguir. Estaba hablando de completación de pozos. Ya vimos la semana pasada lo que era perforación. Ahora nos toca ver qué sería lo que es el paso siguiente. Y el paso siguiente es completar el pozo y ponerlo a disposición para empezar a producir. Entonces tenemos varios tipos de completación dependiendo del tipo de yacimiento que estemos trabajando y unos van a tener un mayor grado de complejidad, otros menos, porque dependiendo de las condiciones del yacimiento es que voy a tener el tipo de completación que voy a diseñar para el pozo. Entonces, en este caso, estamos hablando ya de una completación sencilla. El revestidor está cañoneado en un solo intervalo, es decir, que no voy a tener doble cañoneo ni voy a tener doble completación, porque a veces suele suceder que cuando yo tengo una formación productora puedo tener otras formaciones productoras dentro de que atraviesa el pozo. Entonces, la normatividad me dice que solamente yo puedo producir un solo intervalo a la vez.
Entonces, debo entonces hacer una evaluación de cuál intervalo es el que voy a cañonear, cuál es el que me ofrece mejores condiciones y dejar las formaciones productoras adicionales como en backup, como si en Disculpe, otra oportunidad. ¿Sí? disculpa, profe, cuando tú dices que intervalo, un solo intervalo, ¿a qué se refiere? O sea, ¿una sola vez puede cañonear ese sitio? ¿O a qué se refiere? Sí. Qué pena. Por ejemplo, cuando ya yo tengo la formación y entonces ya yo sé que esa formación es productora, tiene petróleo, entonces yo lo que bajo es un cañón y hago unas perforaciones a la tubería y al cemento y justamente ese intervalo es el que voy a producir, porque yo puedo tener, dentro de una misma formación, puedo tener varias arenitas productoras, pero solamente se permite producir una sola arenita. Es legislación prácticamente de casi todos los países, que no se debe explotar varios yacimientos al mismo tiempo. Y también, por lo general, hay yacimientos que tienen mejor presiones que otras, entonces es mejor hacer esa completación por intervalo. O sea, el intervalo me refiero a la zona donde yo hice la validación y dije, aquí hay petróleo. Entonces, pero puede haber petróleo aquí, pero puede haber petróleo 20 o 50 pies más abajo. Entonces ahí es donde uno tiene que escoger cuál es la arena que le va a cañonear y cuál es la arena que va a producir. Entonces, muchas veces lo que uno hace es ver qué arena tiene las mejores condiciones de yacimiento y de presión y a esa arena es que le da. Y deja las otras como backup, como, bueno, la puedo empezar a producir dentro de 10 años cuando la arena que estoy produciendo actualmente se me agote. Entonces, eso es el intervalo, eso es producir por intervalo. Ok, profe, muchas gracias. También tenemos un revestimiento cuando yo le coloco este empaque con grava, que es esta cuestión que se ve de otro color, es que yo le estoy metiendo como una especie de arena que me contenga los sedimentos que vienen de la formación. Porque como yo voy a empezar a jalar los fluidos dentro del yacimiento, dentro del pozo, voy a empezar también a jalar arenas, porque la formación es justamente roca y esa roca está formada por sedimentos. Entonces, esos sedimentos se me pueden venir hacia el pozo y me pueden ocasionar problemas a la bomba, a la misma completación, puedo tener fricción y se puede deteriorar justo todo el conjunto de la completación se me puede deteriorar por la presencia de esos finos, de esas arenitas. Entonces lo que uno hace es colocar un empaque con grava, que es grava, lo que quiere decir es que es un tamaño de sedimento mucho mayor, que lo que hace es como un filtro, no permite que las partículas más pequeñas entren, y entonces lo que hago es asegurarme de que esa arenita fastidiosa no va a entrar dentro de mi completación. Pero no solamente hago el empaque con grava, sino que también pongo una tubería de producción que va a ir como guindada o colgada dentro del revestimiento de producción y esa tubería va a tener una característica especial que va a tener como unas ranuras. Entonces esas ranuras también me van a hacer una especie de filtro a ese sedimento. Entonces voy a tener el empaque con grava que va a ser como una especie de filtro primario, el liner ranurado va a ser un filtro secundario y aparte de eso, si necesito adicionar mayor contacto del pozo con el yacimiento, yo puedo cañonear ese empaque con grava. Entonces, puedo tener un tipo de completación de revestimiento cañoneado y empaque con grava interno. Este es otro tipo de completación. Ok, o sea que ese empaque también lo que tuviste, ese revestimiento es como si estuviéramos ahí un colador. Exactamente. Tengo un colador y tengo una arena que me hace como contención de las arenitas más pequeñas. Okay. También tengo una completación selectiva. La completación selectiva era lo que yo les comentaba, que puedo tener o puedo atravesar con mi pozo 3 zonas que tengan petróleo. Entonces puedo tener una formación que yo sé que hay petróleo en esa formación,
puedo tener otra segunda que también tiene petróleo y puedo tener hasta una tercera que también tiene petróleo. Pero yo tengo que hacer una completación de tal forma, si me lo permitiera la legislación, esto es cuando yo puedo producir más de una arena al mismo tiempo. Aquí en Colombia no se puede. O sea, yo nada más puedo producir una arena, no puedo producir dos arenas al mismo tiempo. Pero hay países que sí lo permiten. Entonces, en los países que sí, dime. A esta imagen me están mostrando que lo de la completación selectiva se refiere a lo que estamos hablando ahorita, que ellos tenían que irse a una sola arena, la que van a cañonar, en este caso sí lo están cañoneando. Las tres. Las tres, ¿sí? Exacto. Entonces, en la primera entra a la tubería de producción sin problema. Pero la segunda y la tercera no entran directamente porque tienen como esta especie de mangas deslizables. Manga deslizable es como un tipo de tubería que va a encajar con la tubería y va a hacer match como con unas perforaciones que va a tener esa tubería. Ya lo vamos a ver más adelante porque hay un detalle de lo que es las mangas, pero es para que sepan que yo podría producir las tres arenas al mismo tiempo si yo le hago que esta manga se llama deslizante porque yo la puedo deslizar sobre la tubería de completación. Es como si yo tuviera una pulsera. Entonces yo la pulsera yo la puedo mover. O sea, si la quiero más ajustada hacia el brazo, la muevo. Si no, la dejo más pegada hacia la muñeca. Entonces, eso es como una especie de manga, que es una tubería que va a ir como por fuera de la tubería de producción y va a hacer match en unos huequitos, que ya vamos a ver cómo hace match, para permitir el paso de los fluidos. Cuando no, la manga se cierra y entonces no permite el paso de los fluidos. Entonces, la manga deslizable es como si yo tuviera una pulsera y yo ajusto la pulsera hacia la muñeca o la ajusto más hacia el codo. Entonces la manga deslizante es esto, o sea, ella hace match con unos huequitos que va a tener la tubería y entonces allí va a permitir el paso de los fluidos. Pero cuando no, los circulitos no están alineados, entonces no permite el paso de los fluidos porque va a estar como cerrado para que entren los fluidos. Entonces yo la puedo mover o deslizar dependiendo de cuál es mi necesidad. Entonces, si yo necesito las tres formaciones o los tres intervalos produciendo al mismo tiempo, abro las mangas. Si no, hago que las mangas se cierren y no permitan el paso de los fluidos. Estas son empacaduras, esto negrito que ves aquí son empacaduras que lo que hacen es sostenerme la tubería dentro del hoyo. En este caso, dentro de la tubería de producción. Entonces, cuando uno habla de empacadura es como unas gomas que se asientan y hace que la tubería no se mueva, como que fijan la tubería. Ok, como si se pegaran hacia las paredes. Exacto, hace que la tubería se mantenga justamente en el centro y que esa goma, esa cuestión negra sea una goma que no permita que se mueva ni que haya un roce ahí de la tubería, sino que la mantenga firme. Ok, y las mangas, ya entendí deslizante. Algo. Por ejemplo, ahí tiene los, o sea que ahí independiente de eso, digamos, ya cañoné, pero si yo la bajo hacia otro lugar donde ya cañoné, obviamente pues por ahí no me va a subir ya fluido. Es a lo que se refiere, para que pueda, digamos, subir los fluidos. Exacto. Que tengo más abajo, que es lo que hace es que se aja. Exacto. Exactamente. Y las empacaduras son como un sello. Entonces me aseguran que nada más yo produzca este cañón, este intervalo. Porque aparte de sostener la tubería, también son como un sello, porque se adhieren a la tubería de producción. Entonces no permiten el paso. Por ejemplo, si el fluido en vez de irse por aquí, se va por aquí, por el espacio anular, no le deja pasar. ¿Ves? Porque él hace como un sello, él no permite que entre. Entonces tenemos empacaduras superior e inferior y la manga deslizante. Dime.
Qué perfecto, profe, te entiendo súper bien. O Ah, sea, tanto arriba como abajo están las empacaduras permitiendo de que no se vayan los fluidos por ningún otro lado, sino que se queden como en ese intervalo. exacto, exactamente. Entonces, aquí es como una forma como se ve la manga abierta, hace match, los círculos hacen match y permite el paso, y cuando está cerrada no permite el paso porque justamente los círculos no están alineados y no permite el paso. Ah, pero yo no tengo, no, yo no tengo link. Tenemos también completación múltiple, cuando yo puedo producir dos arenas al mismo tiempo, dos yacimientos, dos formaciones al mismo tiempo, yo puedo diseñar de tal forma que yo pueda producir por un lado el yacimiento del fondo y por el otro lado puedo producir el yacimiento que está superior al inferior. Entonces voy a tener dos tuberías de producción, es decir, el fluido se va a ir por este y se va a ir por este, y puedo producirlos al mismo tiempo. ¿Ven? Que aquí la completación cambia. Entonces aquí las empacaduras me aíslan lo que sería la parte de los dos yacimientos, y este fluido no va a poder entrar hacia mi tubería porque justamente ya está cerrado el paso. Entonces no le voy a permitir el paso por aquí porque va a estar la empacadura. Y la única vía que él va a poder tener es hacia la tubería de producción, porque aquí va a haber una empacadura, aquí va a haber esta empacadura y aquí va a estar esta otra empacadura. Es decir, que él no se puede mover por aquí porque aquí va a estar cerrado. Y si yo adiciono otro yacimiento, yo puedo poner a producir el yacimiento por el espacio anular. Entonces, ven que para el yacimiento 3 hay un espacio, queda un espacio anular entre la tubería de producción, que es estas dos, esta que está aquí, y la tubería de producción. Hay un espacio anular donde el yacimiento 2 puede ser producido porque no va a tener otra forma de salir, porque no hay otra vía de salir. Y el yacimiento 1 sí lo puedo poner a producir por el espacio anular porque él ya no va a tener acceso ni al yacimiento 2 ni al yacimiento 3 porque ya van a estar las empacaduras. Entonces, este es completación múltiple, doble, con producción por el anular. Perfecto, profe. Es como si cada uno de esas completaciones estuvieran cerradas para evitar que uno se vaya para un lado y el otro para el otro. Sí, pero también puedo tener una triple, que es colocándole al tercer yacimiento, colocándole empacadura. Entonces tengo tres tuberías de producción, esta sería una, esta sería la otra, y esta sería la otra, pero ya tendría cada uno sus empacaduras. Como prefiera el operador. Excelente. También voy a tener completaciones inteligentes. ¿Qué son completaciones inteligentes? Son completaciones donde yo bajo un sensor de presión, temperatura y flujo y puedo tener la medición en tiempo real. Entonces, la medición en tiempo real quiere decir que cuánto del fluido me está entrando a la completación, cuánta presión estoy teniendo en la entrada de mi completación y cuánta temperatura estoy teniendo dentro de mi completación. Entonces, toda esa información llega a superficie y uno puede ir monitoreando qué serían las variables de interés, que sería presión, temperatura y flujo. Más aún cuando sabemos que el petróleo es sensible a cambios de presión, es sensible a cambios de temperatura y es sensible a lo que es la tasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hidrocarburo que sus condiciones cambian a medida que cambia la presión y a medida que cambia la temperatura. Por ejemplo, un caso de presión. Si yo tengo un yacimiento que es solamente crudo, todavía no he pasado la presión de burbuja, quiere decir que no tengo que preocuparme porque ese petróleo no va a salir gas.
en el yacimiento. Pero si ese petróleo ya pasó la presión de burbuja, es decir, cayó su presión y ya pasó la presión justamente donde aparece la primera gota de gas del crudo, entonces yo ya tengo que empezar a preocuparme porque ya voy a tener no solamente producción de petróleo, sino que también voy a tener producción de gas. Entonces yo tengo que tener instalaciones para tratar el gas, para sacar el crudo, separar el crudo del gas, o sea, todo cambia. Ahí Entonces, diríamos que se despresuriza. ¿Se podría utilizar esa palabra ahí? Para... sí, pero es caída de presión. Bueno, Sí, porque despresurizado es que yo lo hago intencional. bueno. O sea, si yo lo hago, yo hago que los fluidos entren porque el fluido se mueve de un sitio de mayor presión a menor presión. Entonces, sí se despresuriza, pero uno entiende que es el fluido el que se despresuriza, ¿no? O sea, yo creo las condiciones para que haya una caída de presión, ¿sí? Porque si digo despresuriza, es que el fluido es el que está perdiendo presión. No, no es el fluido el que está perdiendo presión, sino las condiciones del entorno hacen que él se mueva porque él ve que hay una diferencia de presión. Entonces, él se va, es como cuando uno sale del Transmilenio. Cuando uno sale del Transmilenio, no va todo apretujado, mayor presión, y cuando uno ve una ventanita que va a salir, que ya se va a bajar de Transmilenio, busca la zona de menor presión, es decir, donde haya un espacio libre. Así le pasa al crudo. Pero no quiere decir que cuando yo me bajo del Transmilenio me despresurizo, no. Es las condiciones del entorno que hacen que yo me pueda mover. ¿Por qué? Porque hay una caída de presión. ¿Sí? No, ese es lo que es súper. Sí. También tenemos pozos horizontales. Es una forma también de accesar al yacimiento y de tener mayor área de contacto. Yo puedo bajar también un liner ranurado, que serían ese tipo de completación con ranura, justamente para evitar también que se maree en el pozo. Incluso en pozos horizontales puede ocurrir arenamiento, no solamente en pozos verticales. Y este es un cabezal de pozo normal y corriente, o sea, ve el tamaño del señor y el tamaño del cabezal. Entonces, ese cabezal puede ser tan grande cuán grande tenga o cuántos revestimientos tenga, porque cada revestimiento tiene que llegar a una sección. Entonces, por ejemplo, aquí está un revestimiento guindado, aquí llegó otro revestimiento, aquí llega otro revestimiento. Entonces, el cabezal depende de la cantidad de revestidores que tenga en subsuelo. Y cada uno tiene que tener como su llegada, dónde sostenerse o dónde llegar en superficie. Por eso, a medida que va creciendo en altura, va disminuyendo el diámetro de las uniones. Entendido. Y este era lo que traía para hoy, completaciones. Pero yo les voy a dejar una actividad para que la hagan y la entreguen dentro de 8 días, que es básicamente cómo se hace el proceso de perforación y de construcción de pozo. Y van a comentar un poco qué es el lodo de perforación, que yo no lo toqué, pero es importante que ustedes sepan que esa es una operación que se realiza justamente para introducir o para producir el hoyo. Necesito tener o disponer de un lodo de perforación que haga las veces de limpieza del hoyo, me mantenga los residuos o los ripios que caen de la formación en suspensión para que yo los pueda limpiar y sacar, me permita bajar lo que serían las tuberías, que sean el soporte del proceso, y estas operaciones son muy parecidas al proceso de cementación. Lo único que en la cementación ya yo voy a bajar una lechada de cemento que va a tener unas propiedades específicas para adherir lo que serían las tuberías con la formación.
Entonces, esto era este video para que lo vean. Dura alguito, creo, pero es bien chévere para aprender un poco de lodos de perforación. Y unas preguntas de selección múltiple para entregar el próximo viernes, ¿sí? Sí, 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 a mí sí me hace falta Bueno, ver eso porque una pregunta que me hacía es sí. sobre la cementación. Yo decía, pero bueno, ustedes están haciendo esto mientras se seca el cemento, ¿cómo van a seguir? Entonces ahí voy a aclarar dudas. Sí, uno hace el hoyo y baja la tubería. Entonces, por ejemplo, el primer hoyo que se hace es el hoyo conductor o superficial. Entonces, el conductor es como de 20 pulgadas, el hoyo más grande que vamos a hacer y no es tan profundo, es como 50 pies, o sea, no es muy profundo. Y luego que uno hace el hoyo, mete la tubería, baja lo que sería el cemento, baja un fluido que no sea, que sea compatible con el cemento, porque el cemento se puede contaminar con el fluido de perforación. El fluido de perforación tiene unas características muy propias de fluido porque debe tener unas características de resistencia, de suspensión, que pueda suspender los sólidos que van a estar viniéndose de producto de la perforación. Tiene que mantener la presión de hidrostática, porque si no hay presión hidrostática se nos puede derrumbar el hoyo. Entonces, él tiene que cumplir una serie de condiciones y también tiene que ser amigable con el entorno, no puedes, o sea, no se puede bajar un lodo que contamine ni que penetre las formaciones. O sea, ese lodo tiene que tener unas especificaciones muy, pero muy cuidadas, muy al detalle de lo que va a atravesar, de las formaciones que va a atravesar. Y por lo tanto, él tiene unos componentes químicos que pueden posteriormente ser contaminantes para el cemento. El cemento tiene que bajarse en las condiciones que uno lo diseña, porque uno lo diseña para que resista, para que tenga adherencia con la formación, para que mi tubería no tenga ningún tipo de presión externa de la formación. O sea, él tiene que cumplir varias funciones. Aparte de aislar, tiene también que mantener la integridad de la tubería, porque la tubería puede corroerse cuando está expuesta a unos fluidos, a los fluidos que pueden haber dentro de las formaciones. Entonces, el cemento debe pasar justamente a sus condiciones como está. Pero si hay un lodo residual dentro del espacio entre la tubería y la formación, él se puede contaminar y se puede degradar. Entonces, si un cemento se degrada, entonces no va a tener buena adherencia, van a quedar vacíos en el cemento y esos vacíos son los que eh, causan que, por ejemplo, se me venga agua por detrás del revestidor, o sea, una serie de problemas que no nos interesa que ocurran. Entonces uno pasa el fluido de perforación, luego pasa un fluido que haga limpieza del fluido de perforación y que sea compatible con el cemento, porque luego voy a colocar el cemento. Entonces, esos son los procesos que ocurren justamente cuando estoy construyendo el pozo. Y a medida que voy profundizando, va disminuyendo el diámetro de las tuberías que estoy incorporando dentro de mi completación. Entonces, cada vez que yo meto tubería, tengo que bajar cemento y cementar la tubería. Ok, ok, profe. Súper perfecto. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta que no tiene Sí, nada que ver con la clase? Es una sí, bobadita claro. es que voy a hacer un video respecto, mejor dicho, es de un laboratorio, pero no, como no, con la cuarentena no podemos ir, pero quería preguntar, No. ¿dónde está la roca que tengo? ¿De qué roca crees que sea? Te la vamos a ¿La regalar roca cuál? una muestra de roca. Ya ¿Una qué? una roca, Ajá, una roca. Ajá. ya te la muestro.
Ah, ¿será que es blanca? No te escucho. No te escucho. Pero creo que es blanca, ¿no? Ahorita sí me escuchas. Ahora sí te escucho. Se me ha olvidado Ajá, activar se me olvidó descríbeme activar la el roca. micrófono. Bueno, tiene los granitos son finos, son más bien finitos, por esa parte es más bien es como si le han hecho un corte acá, entonces se ve lisa. No, yo creo que es una roca sedimentaria, porque pues los granos son muy, muy finos. ¿Y le echaste limón? Si le No, echas profe, limón y efervece, es un carbonato. es un O carbonato, si le ok. echas vinagre, o sea, o vinagre o limón. O sea que si fervece es una Un roca carbonato. sedimentaria con contenido de Una carbonato, roca ¿sí? sedimentaria. Exactamente. Pero tienes que hacer esa prueba primero. Si efervece, si le echas unas goticas de limón o si le echas unas goticas de vinagre y efervece, es porque es un carbonato. Sí, es que no, básicamente lo que tengo que hacer con esta roca es, le voy a medir es el volumen y luego le voy a medir la permeabilidad. Ah, ok. Entonces, no tiene nada que ver si yo no tiene nada que ver si yo uso limón y le hago la prueba si es una roca sedimentaria carbonatada, luego si le hago la prueba de, de, de Es que permeabilidad. acuérdate que las rocas sedimentarias son las únicas que tienen permeabilidad y porosidad, porque son sedimentos y ellos se unieron porque hubo un cemento que pegó esos granitos. Entonces, ese es un tipo, esa es la definición de roca sedimentaria. Es una roca que está conformada por sedimentos o granos que fueron cementados y ese cemento hizo que esos granitos se pegaran. Entonces, hubo espacios donde no alcanzó el cemento y por eso es que hay poros, porque el cemento no alcanzó, pero quedó pegadita los granitos. Entonces, si ese cemento no alcanzó, entonces dejó espacios entre los granos. Y esos espacios entre los granos son los poros. Y la comunicación de cada uno de esos poros es la permeabilidad. ¿Sí? Y eso nada más se logra cuando la roca es sedimentaria. Cuando la roca es metamórfica, la roca metamórfica es creada por otras condiciones, por condiciones ambientales, porque no sé, porque se meteorizó, cambió. ¿Por qué? Por efecto de que viajó y cambió su forma o cambió su contenido. Entonces, roca metamórfica es porque cambia, porque pasó por un proceso de metamorfosis. La roca sedimentaria no, la roca sedimentaria es una serie de granos que se unieron con un cemento y formaron una roca en conjunto. Y la roca es la metamórfica, sedimentaria e ígnea. La roca ígnea es básicamente roca que viene de las erupciones de los volcanes que tienen un rápido enfriamiento y como tiene un rápido enfriamiento, ellos pasan de esa temperatura de los volcanes a la temperatura ambiente y eso hace que se enfríe rápidamente y entonces es una roca que no tiene ni porosidad ni permeabilidad porque es una roca maciza, pues, una roca que pasó de muy alta temperatura a una temperatura ambiente y no le dio chance de desarrollar ninguna propiedad.
Entonces, sí. primero tienes que asegurarte que la roca sea sedimentaria. Si no es sedimentaria, no puedes medir la permeabilidad. Sí, entonces lo voy a hacer primero con el limón y sí le busco el volumen y sí la permeabilidad. Exacto. Porque yo creo que el ejercicio es que sumerjas y midas el volumen sumergido y después el volumen seco, ¿no? Sí, primero lo tengo. ¿Sí? Primero el volumen y luego la permeabilidad. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas me ayudas. Bueno, ya voy a subir la actividad para que la presentes dentro de una semana, ¿sí? Listo, señora. Bueno, profe, que descanse, que esté muy bien. Bueno, Irene, gracias por conectarte. Igual, gusto en verte. Igualmente, profe. Que hayas prendido tu cámara y te haya podido ver. Claro, profe, así no sabe que está con alguien. Exacto, que no le estás hablando a la pantalla solamente, sino que hay alguien que te está escuchando. Eso, profe. Sí, señora. Muchísimas gracias, profe. Entonces, bueno, que tengas feliz fin de semana y bueno, cuídese mucho. Sí, señor. Usted también. Chao. Chao. Profe.